Hola Miguel, gracias. Bueno, sí, el día de hoy es que si estás en Bogotá y estás pensando en tatuarte, pero no te has decidido, si has buscado en Instagram, has visto trabajos bonitos, pero no sabes si es de buena calidad, no puedes confiar en que hayan quedado bien, en que el resultado sea el óptimo, ¿sí? Para tu piel, para la zona o te queda bien con tu estilo. Si estás cansado de esperar y conformarte, este video es para ti. En los próximos minutos te voy a decir por qué la mayoría de los tatuajes en las ciudades terminan siendo piezas de calidad media o menor, y lo más importante es cómo evitarlo. Si no te tatúas bien, ¿sí? No solo pierdes dinero, pierdes tiempo. Y lo peor, pierdes la oportunidad de tener algo que te represente el resto de tu vida. Y vas a generar muchas inseguridades. Pero antes de contarte cómo evitarlo, necesito que entiendas cuál es el problema real. Porque el problema real no es el que tú crees. El problema no es el precio. Esto es lo primero que todos pensamos y decimos, no, es que está súper caro, es que es costoso, se me sale, no puedo. Pero el problema no es el precio. El problema es algo mucho más profundo, algo que casi nadie te dice antes de tatuarte. Y cuando lo entiendas, vas a tomar una decisión muy diferente. Sí, Miguel, el problema real no es el precio. Todos pensamos que es eso, pero no es. El problema es que buscas de manera informal en las redes. ¿Sí? Estás viendo millones de fotos de tatuajes bonitos, de un montón de cosas que te llaman muchísimo la atención, pero no tienes una guía y no sabes a dónde llegar con esto. Buscas en Instagram, buscas en Google, en Facebook, en TikTok, ves trabajos muy bonitos, pero no sabes qué buscar realmente, no sabes cuál se pega a ti, cuál es el que mejor te va a quedar, cuál es el que mejor te va a quedar en esa zona, cuál te conviene más, ¿sí? ¿Qué es calidad real? ¿Qué es un artista confiable? ¿Qué es un diseño que no se va a deformar con el tiempo, al paso de 5 años? ¿Sí? Estas preguntas son importantes y la mayoría de la gente no sabe responder estas preguntas. Y eso es lo que te hace vulnerable a la hora de elegir un tatuaje. He visto clientes que llegan después de haber buscado por meses, tienen 20 fotos guardadas en el celular de Instagram o de Pinterest o de TikTok y no saben cuál es la buena, ¿sí? No saben cuál les queda. Y lo peor es que algunos terminan tatuándose lo primero que encuentran porque están tan cansados de esperar o frustrados de no haber podido tener un proceso bueno que terminan haciéndose cualquier cosa. Y cuando te tatúas por prisa, por desesperación, te arrepientes con seguridad. ¿Por qué? Porque no es el diseño, sino es la falta de claridad, es la falta de calidad del proceso. Porque un tatuaje es para toda la vida. Eso no va a durar 6 meses. Eso no va a durarte un tatuaje temporal que dura tal vez 15 días. No, esto es para toda la vida y tienes que tomar una decisión muy buena. Entonces, en este punto, ¿cuáles son las consecuencias de decidir mal? Vamos a hablar de eso ahora, porque cuando entiendas el costo real, vas a entender por qué vale la pena hacerlo bien desde el principio. Esto es muy importante, ojo, ojo, tengan muy claro esto. Cuando tú decides mal, las consecuencias son tres, ¿sí? Y las tres son muy dolorosas. La primera es el dinero, o sea, pierdes dinero. Un tatuaje mal hecho te cuesta entre 300.000 pesos a 1.500.000 pesos y si necesitas corregirlo, te cuesta el doble y a veces hasta más. Eso, si gastaste 500.000 pesos y los gastaste mal, vas a tener que gastar 1.000.000 para corregir esa pieza. Y a veces ni eso basta, porque depende de cómo está el tatuaje, de cómo está la piel, de cómo lo cuidaste. Puede ser que se haya dañado, que la piel ya no la tengas igual, que esté muy negro, o bueno, es una infinidad de cosas que el artista que sabe va a interpretar muy bien, ¿sí? El segundo problema o la segunda consecuencia es que pierdes tiempo. Esperas meses para que te lo corrijan porque eso no es de la noche a la mañana, eso tiene un proceso muy importante. O peor, que lo dejas así y te arrepientes. Y ese arrepentimiento te va a quedar por años, ¿sí? Te vas a mirar al espejo y vas a decir por qué no lo hice bien desde el comienzo, o para qué me hice esto si esto no va conmigo, los tatuajes no van conmigo, te vuelves inseguro. Pero no es cuestión del tatuaje en sí, es la decisión que tomaste. Esas son las consecuencias de esas decisiones que acabas de tomar. En la tercera consecuencia es la confianza. La pierdes confianza. Te genera inseguridad sobre el proceso, sobre el dolor, sobre el diseño. Y lo que más te roba la paz es pensar, ¿y si impacta mi economía familiar?
si impacta mi economía personal y no quedo contento, eso es lo que más te duele. O que hayas invertido una plata que no tenías, un dinero que no tenías y que haya quedado mal. Eso es tenaz. Yo entiendo eso. Y no es lo mismo gastarse 500.000 pesos si tienes desorden financiero a hacerlo con planeación. Yo siempre recalco en ese tema porque es muy importante hacerlo con planeación. El problema no es gastar, ¿sí? El problema es gastar mal, Miguel. Y cuando entiendes esto, empiezas a buscar diferente, empiezas a buscar señales de calidad, ¿sí? No solo fotos bonitas. Entonces, hay señales diferentes de que, primero, de que el artista que lo va a hacer es confiable, que ya tocaremos ese tema, y también el tema de que busques un trabajo de calidad, ojalá tengas testimonios, ojalá tengas recomendaciones, ojalá puedas ver el trabajo directamente ya terminado, que eso es muy importante. Y bueno, y ahí es donde entro yo con estas tres señales de que un artista es confiable, porque necesitas saber cómo identificarlo antes de tatuarte. Esto es muy importante, antes de tatuarte, no después. ¿Cómo sabes si un artista es confiable antes de tatuarte con él? Te voy a dar tres señales claras y si no cumple con las tres señales, es mejor que no te tatúes con él. La señal número uno es un portafolio consistente. Y que no son solo fotos bonitas, es un trabajo que se ve bien en diferentes partes del cuerpo, en diferentes tamaños, porque un artista que solo tiene fotos de un brazo, no sabes cómo le queda un trabajo en una pierna, por ejemplo, en una espalda, en un cuello, en una mano, etcétera, en donde sea. Un artista consistente tiene trabajo en diferentes zonas del cuerpo, en diferentes escalas y todo se ve bien. Las escalas son muy importantes porque no es lo mismo hacer un trabajo pequeño, hacer un trabajo grande, jugar con la anatomía del cuerpo, el movimiento. Todo esto es súper importante y esto tienes que analizarlo muy bien. La señal número dos es atención antes de la venta, ¿sí? El artista te escucha, el artista te pregunta, te da sugerencias, no solo te vende, ¿sí? Es muy importante que el artista esté concentrado en lo que está haciendo y te escuche porque te está ayudando con algo que va a durar para toda la vida y que es algo para ti, que tiene autenticidad, que tiene dirección, que es solo tuyo. Eso es lo tuyo y eso es muy importante. Si antes de que tomes una decisión te está presionando con la venta, te está mandando mensajes largos y sin respuesta, o me refiero como a presión, ¿sí? Me refiero como no hay más cupos, te toca ya, tienes que definir esto inmediatamente o cosas así, pues hay algo no está bien y después va a ser peor. O sea, tienes que ser muy consciente de esto y que no vaya a pasar. La señal número tres es un proceso claro, ¿sí? Tiene diseños personalizados, no utiliza copias, a menos que la gente así lo quiera, porque pues pasa muchísimas veces que hay clientes, que hay personas que llegan con un diseño establecido y te dicen, quiero esto así tal cual, no le cambies nada. Es más, me ha pasado muchas veces que llega gente y dice, quiero algo así. Entonces uno se dedica a hacer todo el proceso, empieza a hacer los cambios, los cambios, los cambios, y después de unos 15 cambios te llevan a la misma idea que tenían al principio. Entonces al final no cambia mucho. Eso es respetable y bueno, cada quien tiene su derecho a decidir con respecto a esto, pero yo pienso que algo debería ser único y más sabiendo que te va a durar para toda la vida. Tiene una higiene visible, un procedimiento de bioseguridad completamente claro, tiene un manejo de residuos muy bueno, un manejo de los productos bastante bueno también. Es importante que todo esto lo revises, que tenga, o que lo preguntes, no te quedes con la duda de cómo maneja él la situación en el caso de la cita, cómo va a preparar su mesa, cómo hace las cosas. Por pena no lo hacemos, pero realmente esto es importante. El seguimiento después del tatuaje también es muy importante porque hay que estar pendiente de cómo fue el proceso, de que tú te cuides bien, más si es un primer tatuaje porque evidentemente no tienes la idea de cómo llevarlo bien, Miguel. No sabes cómo hidratarlo, cómo mantenerlo, qué pasa con la piel esos días que estás de curación, etcétera, etcétera, de recuperación. Si el artista no tiene un proceso claro, lo más seguro es que no tenga garantía. Y si no tiene garantía, es mejor que no te tatúes con él. Ahora, te voy a mostrar cómo trabajamos en 222 Tattoo Studio, porque nuestro proceso es un poco diferente, ¿sí? Cuando entiendas la diferencia, vas a entender por qué nuestros clientes vuelven y nos recomiendan.
En 222 Tattoo Studio trabajamos diferente. Nuestro proceso tiene 4 pasos. Los 4 pasos están diseñados para que no te arrepientas. El primero es una consulta inicial sin compromiso, sin valor ni nada. La puedes hacer por medio de llamada, por medio de mensajes, mensajes en WhatsApp, correo electrónico, que es la mejor porque es algo un poquito más formal. La asesoría la podemos hacer por teléfono, que es algo muy bueno, no necesitas acercarte acá. Si quieres llegar al estudio, con muchísimo gusto te vamos a atender también, eso es muy importante. Hablamos, te escuchamos, vemos lo que quieres, cuánto tienes, cuánto puedes gastar, qué zona estás dispuesto a tocar, cuál es tu proyecto a futuro, si hay proyecto a futuro también lo tenemos en cuenta. En el paso 2 es un diseño personalizado, ya saben que la idea es que tengan un proceso único, entonces el diseño es muy importante que sea único para ti, a menos que tú desees otra cosa, que es muy válido. El diseño lo creamos para ti, lo pensamos en tu cuerpo, en la zona que te vas a tatuar, y por supuesto captamos cosas de tu historia, de lo que quieres plasmar en caso tal de que sea así, porque hay gente que se tatúa por arte, que esto es muy válido ahorita y es muy importante también, pero hay mucha gente que lo hace como por recalcar un momento oportuno de su vida, tal vez quiere un momento muy emocional que quieras recordar, que algo que sea muy válido para ellos. Porque es que un tatuaje no es un diseño genérico, Miguel. Eso es algo que va a estar en tu piel de por vida. Entonces, piensa muy bien lo que estás haciendo. En el paso 3 es una sesión programada con anticipación. No te atendemos de última hora. No es que llegues acá, cuadramos las cosas así de afán y te vas. No. Te agendamos con tiempo para que no tengas prisa. Y cuando no hay prisa, cuando no hay esa prisa tuya que vengas aquí de afán, que es que me toca hacer y me toca deshacer, no hay errores. Entonces nosotros no queremos cometer errores contigo porque estamos jugando con tu piel, con tu cuerpo, con tu salud. Y eso también creo que deberían tenerlo en cuenta todos para que no les pase factura, digamos, con el diseño, con de pronto que ya no les guste el tatuaje, que se arrepientan o que digan, no, ¿para qué tome esta decisión tan pronto? Y yo quería otro. Bueno, en fin, son muchas cosas, ¿no? En el paso 4 es el seguimiento post-cicatrización. Vamos a estar pendientes de ti, te preguntamos cómo va el tatuaje, te ayudamos con el cuidado, te damos recomendaciones reales, también te enviamos un manual desde antes del proceso para que veas cuál es el proceso de preparación, durante la cita también y posterior a la cita y después para el cuidado de tu tatuaje de aquí en adelante. Y la garantía realmente del tatuaje no es un papel, no es algo que tú digas lo borro, lo tacho y lo boto. No, esto es un proceso y si algo no queda bien lo revisamos. Y la idea es que desde el comienzo esto quede perfecto. También es importante que tengas en cuenta que es un tatuaje y va a tener variaciones de una piel a otra, va a tener variaciones, digamos, de la zona, de la inyección, de pronto de tu respuesta hacia el tatuaje. No estoy hablando de alergia ni nada de eso, sino que simplemente todas las personas no cicatrizamos de la misma manera y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si llegaste hasta aquí, si eres de las personas que todavía están aquí conectadas con nosotros, es posible o es muy probable que quieras hacerlo bien desde el comienzo. Y quiero cerrarte con 3 cosas que te van a quedar claras. Y pues quiero darte un llamado a la acción que puede cambiar tu decisión. Entonces, si llegaste hasta aquí, es porque realmente quieres hacerlo bien. No te tatúes por prisa y considero que esto hay que hacerlo con un propósito. Tatúate con un propósito. Ten muy claro lo que quieres contigo, lo que quieres de tu cuerpo, lo que quieres de tu imagen, lo que quieres proyectar. Eso es muy importante. Y pues, sí, Miguel, lo que podría darte acá es un resumen de lo que hicimos, un resumen final, que es buscar sin guía, es un problema gravísimo. Decidir mal cuesta dinero, cuesta tiempo y cuesta confianza, ¿sí? Pero si eliges con criterio, con un artista confiable y con un proceso claro, no te vas a arrepentir. Aquí te podría sugerir que si quieres una consulta sin compromiso, una consulta gratis, que te guíe en el proceso, escríbenos plan por WhatsApp o por DM o responde a este video y agendamos una llamada. Nos regalas unos daticos y agendamos una llamada, la hacemos en el momento en que tú estés disponible, que no interfiera con tus cosas y hablamos de eso. No te tatúes por prisa, vuelvo y lo digo, no te tatúes por prisa porque
realmente esto no vale la pena, tatúate con un propósito. Yo aquí te podría decir que bueno, he tenido algunos casos, tuve un cliente que él llegó por prisa, dejó el abono y cuadramos unos diseños, lo hablamos acá, él venía de un momento emocional muy fuerte, la verdad, y pues yo lo leí desde el comienzo, pensé que la idea estaba un poquito clara desde que hablamos, estuvimos acá en el estudio, programamos todo el diseño y resulta que yo empecé a mandarle los diseños con base en lo que él me decía. Por lo general uno hace 3 propuestas y las 3 propuestas las va cambiando, bueno, las 3 no, la que se elija mejor se va cambiando hacia lo que el cliente necesita, por lo general. A veces con una sola propuesta basta. Pero bueno, el caso fue que en ese momento él llegó y me dijo como, necesito eh, necesito cambiarle estas cosas, no me gusta, necesito esto, no me gusta, me gusta esto. Y en resumidas cuentas, básicamente cambiamos el diseño un montón, fueron 15 o 20 diseños diferentes, o sea, no fue del mismo estilo, fueron estilos muy diferentes hasta el momento en que yo pues dije, no puedo seguir con este proceso porque hasta que no tengas claro, yo le dije a él como, hasta que no tengas claro qué tatuarte, yo no te puedo tatuar, porque yo veo que estás muy confundido con lo que quieres y entiendo la situación en la que estás. No le gustó a la persona, no le gustó, le incomodó mucho que yo le dijera esto, pero creo que responsabilidad es lo que tenemos. Y creo que cuando te vas a hacer algo para toda la vida, creo que esto es muy importante y no pasar por encima de eso por simplemente una emoción. Entendí el momento en el que estaba, entendí que estaba un poco confundido con muchas cosas y aún sigo esperando que se defina el diseño o que defina la idea o que defina algo. Igual ahí tiene todo disponible, pero por el momento no podemos hacer más. Bueno, para las personas que aún no me conocen, soy Alejor Medina, soy tatuador en la ciudad de Bogotá principalmente hace más de 13 años. He viajado por algunas partes también tatuando. Soy fundador del 222 Tattoo Studio aquí en la ciudad de Bogotá y nos vemos aquí en el estudio.